Tras años de intensos trabajos, el patio de comedias de Torralba de Calatrava está listo para que empiece la función. Versos como los de este Desmayarse de Lope de Vega volverán a llenar de vida un espacio que ha permanecido oculto durante demasiado tiempo. Los corrales de comedias surgen a finales del siglo XVI. Su aparición supone la estabilización de la práctica teatral, que abandona las iglesias y la calle para recluirse en patios interiores de casas particulares. Su disposición era la de un espacio cuadrangular descubierto, rodeado de fachadas interiores con balcones, rejas y ventanas. En Torralba, la reconstrucción del antiguo corral se ha llevado a cabo uniendo dos conceptos: el respeto al origen y la visión de futuro. O sea, se ha hecho una mezcla de un corral de comedias antiguo con ellos el arquitecto y fundamentalmente el proyecto lo han hecho un arquitecto, Felipe Delgado Laguna, y un escenógrafo, Francisco Sánchez. Y entonces ellos han intentado darle pues todo el aspecto de un patio de comedias, con un teatro un poco a la italiana y con un teatro ya con todas las posibilidades del siglo XXI. A escasos 15 minutos de Torralba de Calatrava se encuentra Almagro, cuyo corral de comedias, levantado en 1628, es el único que permanece activo tal y como era casi 400 años atrás. Dos fueron los principales motivos de su construcción: la condición de ciudad universitaria y su posición estratégica, a medio camino de la ruta de Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla, que seguían por aquel entonces las compañías de teatro itinerantes. ¿Cómo son las obras que se representan en esta época? ¿Cómo empieza a evolucionar el teatro? Pues también bastante parecido. O sea, están los grandes autores, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Calderón más palaciego, Lope más popular, hay escenas mitológicas, temas mitológicos, vidas de santos, pero sobre todo, y en eso no somos tan distintos, comedias de enredo. ¿Y cómo podemos imaginar aquí una representación? ¿Cómo sería? ¿Cómo se situaría el público? ¿Cómo funcionaría? Pues realmente una fiesta. O sea, yo creo que es un concepto muy distinto a lo que entendemos ahora mismo por teatro. Una auténtica fiesta con mucho jolgorio, mucho ruido. De hecho, uno de los principales problemas que tienen los cómicos de aquella época y las cómicas son los nódulos en la garganta, porque se ven obligados a gritar, porque había de todo menos silencio. Hay que pensar en este espacio, con toda esta zona, con los hombros, los mosqueteros, que incluso podía haber hasta peleas, riñas. Tirar de toledana, ¿no? Sí, totalmente. Junto, pues eso, con la venta que se hacía, no se podían beber bebidas alcohólicas, pero sí otras bebidas. Hay que pensar un poco en toda esa parte de los palcos o los aposentos donde estarían situadas las personas más nobles, separadas de los demás, la cazuela de las mujeres, incluso eso que se habla siempre de los apretadores para ir situando a todas las personas en las localidades. ¿Cómo era la actitud de la gente hacia el teatro? ¿Era una actividad, digamos, respetable o...? Desafortunadamente no. Yo creo que no. Para empezar, la actitud de los espectadores era muy poco respetuosa. O sea, hay documentos que nos cuentan que le llegaban a lanzar hasta ratas a los cómicos, a los actores mientras estaban representando, y luego tampoco tenían una consideración social los actores o los cómicos de esa época como la que tienen ahora. Durante los siglos XVII y XVIII, el teatro cobró en España una importancia extraordinaria. Las comedias tenían una duración aproximada de unas 3 horas y, como en la actualidad, los espectáculos se publicitaban mediante la pegada de pasquines o carteles en lugares visibles, y el precio de las entradas se fijaba de acuerdo a las condiciones de arrendamiento. ¿Cómo se financiaba y cuál era el sistema? Porque la venta de entradas no debía ser lo único, ¿no? Sí, o sea, realmente lo curioso es que cuando se crean estos patios o corrales de comedias, las cofradías se empiezan a dar cuenta de que es una forma estupenda de financiar sus obras de beneficencia. Estas cofradías tenían sus hospitales. Hay que pensar, por ejemplo, en un Madrid de este momento, que están llegando todos los soldados de Flandes, que se crean muchas necesidades al convertirse en corte. Entonces estas cofradías comienzan a alquilar estos patios o corrales de comedias para a su vez alquilárselo a las compañías. De repente se dan cuenta de que por qué no tienen ellos sus propios patios o corrales de comedias creados ex profeso para podérselo alquilar a las compañías. Y así surgen el Corral del Príncipe y el Corral de la Cruz en Madrid, que van a ser los primeros teatros permanentes, estos patios o corrales de comedias, precisamente porque financian a 2 hospitales. Y las escenografías, hablemos un poco del concepto técnico del teatro de la época. Las escenografías, los vestuarios, ¿cómo funcionaba ese mundo?
Pues las escenografías eran bastante sencillas, porque precisamente por la condición de estas compañías que tenían que viajar. Normalmente pues eran unas montañas de cartón, unas cortinas, unas telas. Lo que se hacía era tratar de aprovechar los recursos que brindaba el propio patio corral de comedias. Sin embargo, sí que funcionaba de una manera distinta era el vestuario. De hecho, hay compañías que se anuncian específicamente con nuevo vestuario. Las grandes compañías tienen su propio hato de vestuario y las compañías con menos posibilidades, menos recursos económicos, lo alquilan. Y en Madrid existía un negocio muy floreciente que alquilaba estos hatos de vestuario. Unos hatos que incluían pues todo lo necesario, desde trajes de labradores, mendigos, príncipes, princesas, obispos, cualquier personaje. ¿Y cómo acaba todo este mundo de los corrales de comedia? ¿Por qué no siguen existiendo hoy en día? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el momento de ruptura y de decadencia? Surgen de una manera, como hemos comentado, muy natural y también van a morir de una forma bastante natural. En primer lugar, hay que reconocer que estos patios o corrales de comedias eran muy incómodos, podía haber muchos problemas y de hecho había incendios, problemas de orden público y se empiezan a dar con la llegada de los Borbones, sobre todo con Felipe V, normativas que empiezan a regular mucho todos estos aspectos del teatro y de hecho ya en 1749 hay una Real Orden que expresamente pide que estos patios o corrales de comedia se sustituyan por lo que es el teatro a la italiana. Lo que ocurre es que en las grandes ciudades como Madrid muy pronto se produce esa conversión, en los lugares más alejados, como probablemente ocurrió en Almagro, fue sucediendo de una manera más paulatina y más lenta y más tarde. Patios como los de Almagro o Torralba nos remiten al origen popular del teatro. Recorrerlos es imaginar el bullicio que precedía cada función, sentir la emoción de una interpretación memorable, escuchar el eco de los pitos y las palmas. Estos testigos del pasado siguen en pie para evocar tiempos dorados de nuestra cultura y para sentirnos orgullosos de ella.